José, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, usted es conocedor del tema de la conflictividad social relacionada a la actividad principalmente minera. ¿Cómo se puede establecer el vínculo con lo que hemos vivido en los últimos, los primeros meses del año, desde diciembre del año pasado? Sí, yo creo que hay varios vínculos, ¿no?, que se pueden establecer. Cuando nos planteamos la pregunta cómo volver a vivir tranquilos, era una pregunta que estaba planteada para las zonas con presencia de actividades extractivas como la minería, pero hoy en día creo que es una pregunta válida para todo el país, ¿no? Yo creo que el país está intentando buscar cómo volver a vivir tranquilos, ¿no? Cómo convivir entre peruanos y peruanas, ¿no? Pero bueno, en relación a la pregunta, yo creo que hay varios elementos de coordinación, ¿no? De vínculo entre las dos interrogantes. A ver, uno primero es que el Estado tiene que recuperar confianza. Yo creo que la gente no confía en el Estado, ¿no? La gente ve al Estado como algo que no lo ve como un Estado garante de derechos, que esa es una de las funciones del Estado peruano. Y eso que se ha visto en las movilizaciones con mucha claridad, ya se veía en las zonas con presencia de actividades extractivas en la gran mayoría de conflictos mineros. Se percibe al Estado como lejano, se percibe al Estado no como un Estado imparcial, sino más bien parcializado. Se percibe a la policía. Con la gran empresa. Porque se producen hechos bien particulares, ¿no?, que no deberían ocurrir, creo que en ningún país en el mundo. Por ejemplo, la policía, que es una institución del Estado peruano encargado de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Bueno, la policía en las zonas de influencia con actividad minera firma convenios con las empresas mineras, convenios que además son pagados. Es decir, la percepción es que la población ve a una policía casi como si fuesen vigilantes particulares de las empresas mineras. Entonces, entendería que son convenios que se firman para los días de Franco, policías le brinden seguridad, ¿o? No, ese es el problema, ¿no? No son los convenios, por ejemplo, que uno ve en Lima, claro, en los bancos. Día de Franco, te pago y vienes y es algo completamente distinto. Son convenios permanentes, convenios por los cuales la policía recibe una remuneración, los policías reciben una remuneración, y que en las situaciones de tensión, y hay muchas zonas del país, por ejemplo esta famosa zona del Corredor del Sur, en las situaciones de tensión, claro, la actuación de la policía es percibida como una actuación unilateral. ¿Y estos contratos son públicos, son legales, o hay un vacío legal que permite...? No, lamentablemente son legales, han sido legales durante mucho tiempo. Ha habido algunos intentos de modificar el marco legal para que esto ya no ocurra, porque la policía termina, digamos, el rol de la policía como garante de la seguridad de todos, termina siendo distorsionado, ¿no? Es una suerte de enajenación de la policía. Entonces, esto que hemos visto a nivel nacional, una policía, digamos, actuando frente a esta situación de los últimos 2 o 3 meses de movilización social, de alta conflictividad en el país, bueno, las poblaciones que viven en zonas con presencia minera lo ven desde hace bastante tiempo. Entonces, creo que uno de los grandes retos que tiene el Estado peruano es precisamente recuperar confianza en la población. Yo he participado en varias mesas de diálogo y todo conflicto tiene que pasar por un proceso de diálogo, pero el gran problema de las mesas de diálogo es que llegan a acuerdos que podrían ayudar a solucionar los conflictos, pero no se cumplen, ¿no? Y ahí hay una enorme responsabilidad también del Estado peruano de cómo esos acuerdos a los cuales se arriban luego de largas negociaciones con las poblaciones y las autoridades locales, se terminan implementando y lamentablemente... Acuerdos que, claro, en los que participa la empresa privada, entiendo también, que también incumple su parte. Hay casos de incumple, pero yo creo que el rol central, la responsabilidad central es del Estado, porque si hay un actor que va a incumplir una parte, digamos, de lo acordado, bueno, el Estado peruano como árbitro tiene que obligar a que finalmente se cumple, pero es el propio Estado que también incumple su parte, ¿no? Porque hay muchas demandas que tienen que ver con obras públicas, es decir, con presupuestos públicos, que el Estado tiene que tomar decisiones, el Estado nacional como el Estado subnacional, ¿no? Es que, a ver, el Estado también está conformado por autoridades locales y regionales, ¿no? Presidentes regionales también ausentes en la gestión de sus circunscripciones, ¿no? O sea, tenemos gobernadores regionales investigados por corrupción, presos por corrupción, y un poco que la mirada se centra, yo entiendo, en el Estado central,
pero muy poco en la gestión de los gobernadores regionales y los alcaldes, ¿no? Sí, no, yo creo que hay que mirar todo, ¿no? Hay que mirar las responsabilidades que le corresponde al Estado Nacional, hay que mirar las responsabilidades que les corresponde al Estado subnacional, es decir, gobiernos regionales, municipales, provinciales, distritales, que durante muchos años además han tenido recursos y que efectivamente no ha habido la capacidad como para que esos recursos fuesen utilizados adecuadamente. Entonces sí, hay una responsabilidad compartida, ¿no? Es posible, remitiéndome al título del libro que ha escrito, ¿es posible volver a vivir en paz conviviendo con la actividad extractiva que genera un buen porcentaje de estos conflictos sociales? A ver, es bien interesante un poquito, la pregunta es clave, ¿no? Porque si uno analiza con detalle el tema de la conflictividad minera, el 70% de los conflictos, es decir, la gran mayoría de los conflictos vinculados a la minería, son conflictos de convivencia, son conflictos de coexistencia, no son conflictos de rechazo a la minería. Ya. Y hay un 30% que sí son conflictos donde la gente dice, no quiero que la minería entre a mi territorio porque va a modificar mis formas de vida, mi actividad económica. Caso la provincia Islay y el famoso proyecto Tía María, ¿no? Ahí los agricultores del Valle Tambo, que es un valle productivo importante del sur del país, dicen, yo no quiero la minería va a llegar y va a perjudicar mi actividad económica productiva, que no es una actividad de subsistencia, es una actividad económica importante. Pero, como mencionaba, el 70%, es decir, la gran mayoría de conflictos son conflictos de convivencia. Es decir, donde la gente acepta la minería, ya aceptó la minería, pero esa convivencia ha sido difícil, ha sido complicada. La gente percibe que no ha recibido beneficios de esa presencia minera, ni beneficios económicos, ni expectativas sociales que han sido cubiertas, y al contrario, además, hay impactos ambientales, impactos en los territorios, impactos en las actividades económicas tradicionales, impactos muchas veces en la salud de las personas. Entonces, ahora, las empresas, porque nuevamente nos concentramos básicamente en la gran empresa formal que paga canon. El canon llega a las autoridades, no se traduce en obra. El impacto ambiental, tenemos que mirar al gobierno central y que digamos, que se cumplan los compromisos y todos los estándares medioambientales que vienen acompañados en la suscripción de un contrato. Entonces, y en el tema de los beneficios económicos hay un ejemplo que es fabuloso, porque entiendo que ha sido incluso como un ejemplo para el mundo, lo que pasó con las Bambas, ¿no? La recolocación de estas comunidades que accedieron porque el recurso estaba bajo sus tierras, les construyen una sociedad, hubo un acuerdo. Y luego empieza nuevamente el conflicto porque hay otras comunidades que reclamaban beneficios económicos y agentes que han movilizado. Ese es el entendimiento que tengo yo y usted me va a ayudar a saber un poco más, ¿no? Hay agentes que han movilizado a comunidades a las que no debieran alcanzarle, entiendo yo, los beneficios que están reclamando también lo suyo. ¿Es así? O sea, es un poquito más complicado porque además parte del acuerdo inicial, que fue de la empresa Las Bambas, no del actual dueño, del primer dueño, de la empresa Extrata, fue un acuerdo con la comunidad de Fuerabamba, que era la comunidad donde estaba la zona donde se tenía que desarrollar el primer tajo, la primera operación. Las Bambas se llama Las Bambas porque son 3 operaciones mineras que se van a tener que construir y Fuerabamba estaba ahí. Entonces la comunidad de Fuerabamba tuvo que ser desplazada. claro. Y hubo un acuerdo y efectivamente se construyó lo que se conoce como la Nueva Fuerabamba y hubo un acuerdo de comprar nuevas tierras que hasta donde tengo entendido la comunidad de Fuerabamba dice no han concluido con la adquisición de todas las tierras que nos ofrecieron y no nos han transferido la propiedad. Pero además cuando uno sale a comprar territorios en esas zonas, por lo general uno compra territorios, tierras que pertenecen a otras comunidades, porque la gran mayoría de propietarios de las tierras en una región como Apurímac son sobre todo comunidades campesinas. Y sí es cierto que también han habido expectativas de otras comunidades y es una zona bastante complicada, bastante compleja, porque además todo el corredor son casi 400 kilómetros, entonces hay un impacto también indirecto de muchas comunidades, ¿no? Pero cuando estabas planteando la pregunta, ahí también había un tema, porque mencionaste actividades formales, ¿no? Claro. Porque también hay actividades extractivas
hay minería informal, ¿no? Y en muchos casos es minería ilegal, Sí, es claro. decir, se desarrolla en zonas donde abiertamente está prohibido. Eso también genera impactos, eso también genera violencia, eso también genera conflictos importantes en varias, Y también la zonas del sensación de país. orfandad respecto a la actuación del Estado sobre esa actividad ilegal. Totalmente, porque están creciendo y creciendo, cada vez hay un mayor desarrollo. Antes solamente había minería de oro, informal, ilegal de oro, ahora también hay minería informal, ilegal de otros minerales, como es el caso del cobre, ¿no? Entonces, si el 70% de los lugares donde se realiza actividad extractiva y la conflictividad social no es en rechazo a la actividad, ¿por dónde empezar a buscar el camino para la convivencia pacífica, que es lo que plantea o lo que se pregunta el libro? Para empezar, ese 70% ya es una oportunidad. Claramente. Decir, porque ahí no estamos hablando de rechazo, Claramente. son escenarios de convivencia. Sí. Entonces, si ese 70% está dispuesto a convivir, bueno, ahí lo que hay que buscar es cuáles son las condiciones para una convivencia que sea más equilibrada, más respetuosa, sabiendo que una actividad como la minería genera impactos importantes, cómo esos impactos pueden ser controlados, cómo se cubren las expectativas económicas que puedan tener las poblaciones vecinas. Entonces, ahí el rol es de todos los actores, todos los grupos de interés. Es el rol del Estado Nacional, es el rol del Estado Subnacional, es el rol de la empresa, de las empresas privadas, y es el rol también de las poblaciones, y ese rol también de todos los que nos interesa que las cosas mejoren en el país. Entonces, eso se tiene que expresar en políticas públicas. Eso se tiene que expresar en un sistema de gobernanza para esos territorios con una presencia efectiva del Estado Nacional. Con personal capacitado. Con personal capacitado, que esté permanentemente monitoreando la situación, implementando esas expectativas en proyectos de desarrollo, en programas de desarrollo, en políticas, viendo cómo se están afectando los derechos y cómo esos derechos podrían ser protegidos. Es decir, hay todo un sistema que nosotros lo denominamos como un sistema de gobernanza territorial que implica un esfuerzo enorme, pero si estamos hablando de principio de tener importantes ingresos económicos, digamos, hay las posibilidades para que el país, que siempre se dice es un país donde la minería es una actividad importante, bueno, esos esfuerzos se hagan para que esa convivencia se pueda dar, ¿no? Es evidente, los conflictos siempre van a estar presentes, porque estamos hablando de dos actores que tienen visiones distintas, intereses contrapuestos, pero para eso están las políticas públicas que pueden permitir esos puntos de equilibrio que están haciendo falta, ¿no? Ha sido un gusto conversar contigo. El libro está disponible ya. El libro está disponible en las mejores librerías, como se dice, pero también lo vamos a presentar este miércoles 29 de diciembre a las 18:30 en el lugar de la memoria, con un panel. Va a estar Paola Bustamante, que ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero también se ha encargado de esta zona del Corredor del Sur y conocedora, con Indira Wilca, con Mirta Vázquez, también ha sido presidencia del Consejo de Ministros, y Javier Torres. Muy bien, muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Gracias, Pamela, por la invitación. Gracias.